Entonces, antes de comenzar entonces el desarrollo de la clase de hoy, me gustaría hacer como un, como un ping-pong de puntos que podrían ser relevantes para el examen, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Me están escuchando, chicos? Ok, ¿les parece entonces hacer un repaso y luego comenzar con la lección 4? Ok, hay ciertos puntos que me gustaría, ¿cómo se dice? Afianzar em, a modo de poder avanzar. El primer punto que me gustaría diferenciar y afianzar es la diferencia que existe entre lo que es el divorcio, ¿verdad? Propiamente dicho, y la separación judicial y los efectos que tiene, ¿verdad? La separación judicial de cuerpos, anecdóticamente, es anterior a lo que es lo que sería el divorcio, ¿verdad? Porque recuerdan que inicialmente nosotros no teníamos luego el divorcio contemplado en nuestro Código Civil, sino solamente teníamos la separación judicial de cuerpos. O sea, vos no te podías divorciar de tu esposo antes de la vigencia de la ley número 45. Vos no te podías divorciar de tu esposo. Vos lo que podías hacer es pedirle a un juez que te conceda lo que se llama la separación judicial de cuerpos, que básicamente lo que hace es que deja sin efecto esa obligación de vivir bajo el mismo techo y evidentemente de tener relaciones sexuales. O sea, básicamente ese deber moral de tener relaciones sexuales o de tener hijos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Sin embargo, no se disolvía ese vínculo jurídico que unía a la pareja, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los principales efectos que tiene la separación judicial, ¿verdad? Y a esto, justamente les dije que le iba a hablar, o sea, me dije a mí misma, básicamente, ¿verdad? Que ibas a comentarles sobre este caso que atendí ayer justamente. Estaba una señora que ya tenía 30 años de casada, ¿verdad? Ya era una señora mayor y ella es víctima de violencia, ¿verdad? Psicológica en mayor proporción, sin restarle la importancia, ¿verdad? Porque ella estaba muy afectada emocionalmente, eh, pero no había un peligro para su vida, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Directa al menos. Y cuando se le hizo la conducción, o sea, se le hizo el asesoramiento, ella salió muy molesta, ¿verdad? Porque ya era una persona mayor y ella, ella se casó para siempre. Eso fue lo que ella decía, ¿verdad? O sea, no puede ser que eh, yo me casé para siempre, no puede ser que a mí me fuercen a romper mi familia, decía así, porque yo no fui la que ejerció violencia, o sea, básicamente era una víctima de violencia que no se quería divorciar, pero que tampoco quería seguir viviendo en violencia. Entonces, en vista a que estaba muy inconforme y demás, entonces me pasaron el caso, entonces yo la atendí, ¿verdad? Y en ese momento,
Al leer las atenciones que ya le habían dado mis compañeras, me percaté, ¿verdad?, de que habría que centrarnos más en cuál es la voluntad de ella, ¿verdad? Entonces yo le pregunté, señora, ¿qué es lo que vos no querés? Yo lo que no quiero, me dice ella, ¿verdad? Yo lo que no quiero es que él me siga violentando a mí. Yo sé que él no va a cambiar, pero tiene que haber una forma. Entonces le expliqué sobre la existencia de la separación judicial de cuerpos y los efectos que tiene. Y ella se sintió bastante más conforme con esa solución jurídica, porque si el señor se muere, entonces ella va a seguir siendo su heredera, ¿verdad? Como legítima esposa, va a poder heredarle junto con sus hijos y ella también no pierde lo invertido durante los años, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Porque la verdad es que el ser feliz es algo que no se puede cuantificar en pérdida, ¿verdad? Entonces, le di esta salida de la separación judicial de cuerpos, ¿verdad? Porque me dice Irma que sale entrecortado, ¿me siguen escuchando entrecortado? El de la separación, estaba explicándole que le dije a la señora con respecto a la separación judicial de bienes y sus efectos. ¿Me están escuchando hasta acá? Hasta ahí llegaron. Ok, creo que hasta ahí llegamos entonces. Bueno, y al hablar le expliqué, ¿verdad? Que ella ya no iba a tener que dormir con él porque hasta eso le quería forzar a tener relaciones y ese tipo de cosas, ¿verdad? A la señora y yo le expliqué es justamente sobre el que cesaría esa obligación de ella de estar, entre comillas, de alguna, o sea, no es una obligación, pero es como que él tiene un derecho también se supone que ella tiene que estar dispuesta en algún momento de la semana a eso, ¿verdad? Y eso es muy importante distinguir que entre lo que sería el divorcio vincular y la separación judicial, la diferencia es que en la separación judicial, las dos personas siguen casadas, no se pueden casar otra vez y evidentemente son herederas. O sea, ellos siguen siendo una familia. Lo que cesa es ese deber de convivir. En el caso de un divorcio, se rompe la familia, ¿sí? Ellos dejan de ser herederos y evidentemente deja de existir ese vínculo, porque cuando vos te casás, vos te convertís en un pariente por afinidad de tu marido o de tu esposa, ¿sí? Y ese parentesco se extiende a la familia de él, ¿verdad? El famoso cuarto grado sanguíneo y segundo de afinidad. Bueno, el pariente en primer grado de afinidad sería tu esposo, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante tener presente, de que el divorcio es para aquella persona que quiere cortar absolutamente ese vínculo jurídico familiar que te une a la otra persona. Pero no siempre una persona que va a tu consulta va buscando romper definitivamente con ese vínculo. Especialmente pasa con las mujeres que ya están hace muchos años en un matrimonio y con un pensamiento que el casamiento era para siempre y ella después, bueno, tuvo un momento muy íntimo porque me contó de que ella se casó muy joven, que él fue su única pareja durante muchos años, o sea, hasta ese momento, que ella no conoció a otra persona más, de que ella se dedicó enteramente a la familia, a la casa.
Entonces, en, cuando uno hace una aproximación, un abordaje de un caso como eso, siempre hay que tener mucho cuidado de no herir ese sentimiento, porque estamos hablando de una persona decepcionada, ¿verdad? Y eso es muy importante, tener, siempre cuidar esa parte emocional cuando uno hace la conducción, porque, porque vos no le podés decir a una víctima de violencia de ese tipo, che, ¿sabes qué? Vos tenés que divorciarte, porque la violencia hay que cortarla de raíz. O sea, hay otras formas de cortar con la violencia sin tener que esa persona pasar por el procedimiento traumático de un divorcio que va en contra de todos sus principios y sus valores, ¿verdad? Al respecto, Justina hace una pregunta muy interesante, ¿verdad? Que se refiere, ¿verdad? Si puede tener otra pareja las personas que están separadas de cuerpo. Y acá pasaría lo que sería el caso del, les dije yo, del conviviente irregular, ¿verdad? Si esas personas tienen otras familias o otras parejas, pues habría un problema en el sentido de que tal vez los hijos sí le van a heredar, pero la nueva pareja no va a poder ser heredero por ley, sino que va a tener que hacer bueno, un entramado y tal vez de acciones para poder tener algún tipo de recuperación en la parte patrimonial. O sea, esa persona no le va a poder, no le va a poder heredar, no es heredera, porque el esposo o la esposa legalmente casada es, o sea, la unión que te da ese derecho de sucesión, ¿verdad? La que tiene esa calidad de herederos, son los parientes por afinidad legal y también eh, y los hijos por consanguinidad, ¿verdad? Hola Diego, qué suerte que te pudiste conectar. Justina señala en la herencia. Y justamente eso es lo que creo que ya respondí, ¿verdad? Que no va a poder heredar la nueva pareja de la persona que está separada de hecho, ¿verdad? Em, el heredero de, por ejemplo, si muere el marido, va a ser la esposa, a pesar de que ellos estén separados de hecho, pero con la separación judicial persiste el vínculo jurídico. No sé si me expliqué. Justina señala, seguro hay pocos casos así. Lo que pasa es que la gente por lo general no quiere gastar en hacer un procedimiento de separación judicial porque te cuesta lo mismo que un divorcio, pero sin el resultado de un divorcio. Entonces, por lo general las personas se separan de hecho o, o, o se divorcian, ¿verdad? Pero muy pocas personas tienen la posibilidad económica de emprender una acción legal como esta, ¿verdad? La señora, vamos a ver si es que hace esa, ¿cómo se dice? Esa acción legal. Y bueno, porque ella tenía los recursos para hacerlo, ¿verdad? Pero sí, eh, teóricamente podría existir muchos casos si es que ese procedimiento fuese gratis. Pero como es un procedimiento que se tiene que pagar honorario, es ahí donde hay seguro muchas pocas carátulas de expediente que se titulan sobre separación judicial, ¿verdad? También algo que les quiero, que les quería hablar es del efecto que tiene. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona separada judicialmente famoso la reconciliación, ¿verdad? El efecto de la reconciliación. Eso también es algo que quería hablarles, ¿verdad? Porque no es lo mismo que te reconcilies
después de haberte divorciado, que, y otro que te reconcilies después de haberte separado judicialmente. En la separación judicial, ¿verdad? El hecho de que vos te reconcilies deja como sin efecto la resolución judicial que le ordena a ellos allá no convivir. Sin embargo, en la reconciliación, en el caso de divorcio vincular, lo que es necesario, si es que ellos quieren estar otra vez unidos legal o jurídicamente, claro que podría considerarse o entrarían a regirse como un concubinato, ¿verdad? Pero sería necesario unas nuevas nupcias para poder entonces ser considerados casados, o sea, no porque ellos se reconciliaron después de una sentencia de divorcio, ellos siguen o vuelven a ser casados. Ellos son concubinos en ese caso. Y me van a decir, ¿hay casos como esos? Sí, señores. Hay casos como esos. Me llamó muchísimo la atención el caso de una señora, ¿verdad? Ella se casó con un señor que bueno, era muy falluto, tenía muchas novias, que no sé qué, bueno, varias circunstancias de infidelidad. Y ella se hartó y bueno, sí se separaron, ¿verdad? Después, después de, no sé, creo que algo así como 5 años o 6 años más o menos, bueno, estaban en ese, o sea, ellos compartían evidentemente ciertos momentos por el tema de que tenían hijos en común, ¿verdad? Que famoso en la escuela y ese tipo de cosas. Y bueno, lo que sí que terminaron, no sé qué, grande es el destino, ¿verdad? Que finalmente terminaron otra vez juntos y hace un montón de tiempo yo sabía que están juntos, pero ellos hoy ya no tienen la calidad de casados, sino tienen la calidad de convivientes. ¿Por qué? Porque ellos se tienen que volver a casar para poder ser considerados casados. Lo que sí podrían hacer a modo de que se cuente, por ejemplo, a modo legal, ¿verdad? Para que se cuente los bienes, o sea, desde la fecha del matrimonio hasta hoy, sería, por ejemplo, hacer un reconocimiento de matrimonio aparente. Eso, por ejemplo, le daría la validación de todos los años desde el inicio, o sea, desde que se casaron hasta el día de hoy, para contar un total. Suponte en el caso de que haya algún tipo de derecho patrimonial o algo que pueda estar en juego, entonces podría validarse con eso, por ejemplo, ¿verdad? Como para que tengan las diferencias en el efecto que tiene la reconciliación en la separación judicial y también en el divorcio. Otra cosa también, que si bien vamos a entrar a profundizar en otra lección, pero también tiene que ver mucho con la separación de bienes, es que justamente cuando uno hace un divorcio, una separación de bienes, se suele o se estila, hoy día al menos, asegurar, por ejemplo, la casa bajo un régimen donde vive la gente, ¿verdad? O los chicos, bajo un régimen especial de protección que se llama bien de familia, ¿sí? El bien de familia lo que hace es asegurar el dominio de, de propiedades que son pequeñas, evidentemente, porque no tiene que superar algo así como 200 millones más o menos, ¿verdad? De propiedades que no son muy costosas, ya sea, pueden ser estos rurales o pueden ser urbanas también, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ese bien es caratulado como un bien de familia, es decir, que ese bien tiene un destino bien determinado a ser el hogar de unos miembros de familia, ¿verdad? Y por lo tanto no se puede vender, no se puede comprar, nadie te puede, por ejemplo, llevar a remate esa casa, no se puede embargar, no te pueden ejecutar una hipoteca, o sea, de hecho no vas, lo puede constituir una hipoteca,
Pero si es que tuviese una hipoteca anterior, ponerle, no sé, es muy difícil que ocurra una hipoteca anterior al bien a la constitución del bien de familia, no se podría ejecutar. O sea, ese bien queda así blindado de cualquier acción legal por el cual se pueda dejarle sin casa a la familia. Pero, como toda regla, tiene excepciones. ¿Y cuál sería la excepción? Sería, por ejemplo, que suponte que vos constituiste el bien de familia por la suma de 200 millones, pero vos hiciste un préstamo en pago e hiciste una mejora que valorizó ese bien de familia y no pagaste ese préstamo con el cual se usó para hacer la mejora. Entonces, en ese caso, podría caber una acción por la cual se hace eh, algún tipo de remate, ¿verdad? Sí, remate de la casa, ¿verdad? Y se paga ese préstamo y se le da el excedente, o sea, lo que queda, ¿verdad? Se le da otra vez a la familia. Pero son cuestiones muy puntuales y tiene que ver con deudas que aumentan o valorizan más del valor de lo que la ley establece como un tope para considerarlo o inscribirlo como bien de familia, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes ya lo tengan presente a modo así de tocar ciertos temas que son así muy importantes, ¿verdad? Eh, que podrían salir o ser temas que se pueden abordar en el parcial. Hasta acá, como me estuvieron escuchando, me entendieron, les perdí en algún lugar. Cuéntenme un poco, chicos. Ok. Y como, como estoy viendo, ¿verdad? Y adelanto un poquitito lo que sería en nuestro tema del conflicto conyugal, ¿verdad? Y las dos posibles salidas, que son la separación judicial de cuerpos y el divorcio vincular, ¿verdad? Nuestro material nos refiere que la separación judicial de cuerpos se podría entender como aquella cesación de un deber establecido para el matrimonio, que es la cohabitación, pero queda subsistente un vínculo, ¿verdad? Por ejemplo, de mantención, de colaboración mutua, ¿verdad? En otros aspectos y en otros puntos derivadas de la unión matrimonial, ¿verdad? Refiere en el material, dice, ¿verdad? Es necesario separar en primer término las dos vías que pueden acogerse la separación judicial. La primera es por mutuo consentimiento, que quiere decir que los dos estén de acuerdo, vamos a separarnos, ¿verdad? Y segundo, la segunda vía sería expresando algún tipo de causa para la separación, ¿verdad? Y después, en el artículo 167 y 168 del Código Civil nos dice que los esposos pueden, cualquiera sea el país donde celebraron su matrimonio, separarse judicialmente de cuerpos por mutuo consentimiento y sin expresión de causa, después de transcurrido 2 años de vida marital. De este derecho gozarán igualmente los menores emancipados por el matrimonio, pero solo después de 2 años de cumplida la mayoría de edad de ambos esposos. El artículo 168 del Código Civil señala que el juez escuchará separadamente a los cónyuges dentro del plazo de 30 a 60 días para que confirmen o no su voluntad de separarse. Y esto tienen que saber que cuando
cuando se va a plantear la separación judicial del cuerpo o el divorcio, por procedimiento siempre se les llama a una audiencia de ratificación. La audiencia de ratificación lo que busca es de que las partes, si no llegan a un acuerdo de reconciliarse, pues entonces digan, bueno, no nos reconciliamos y, e insistimos en nuestra posición de separarnos. ¿Se entiende? Entonces, yo podría decir sin temor a equivocarme que es uno de los juicios más revictimizantes, en el sentido de que, o sea, como si fuera que no es luego suficientemente duro decir me quiero divorciar o me quiero separar, otra vez tenés que estar diciendo y rediciendo un montón de veces de que te quieres separar. No sé, a mí me parece que con una expresión y una firma en un documento y el pago de los honorarios de tu abogado, creo que ya es suficiente muestra de manifestación de voluntad de querer separarse, pero verse otra vez la cara y decir, sí, señor juez, yo me quiero separar, me parece que es un poco insistente en las manifestaciones, pero se entiende que lo que se busca es corroborar que la misma, con la misma decisión que tuvieron al casarse, hoy están en la misma decisión de querer divorciarse o separarse de cuerpos, ¿verdad? Entonces, eso es la intención de la ley y del procedimiento. Hasta acá, ¿cómo me escuchan, chicos? Ok. Y cuando hablamos de las causales que se puedan invocar, evidentemente la causal más utilizada es la del adulterio, ¿verdad? Entendiéndose como el de relacionarse o la relación sexual que se da fuera del matrimonio por alguno de los cónyuges con alguien que no fuera su cónyuge, evidentemente, ¿verdad? Eh, con respecto a la prueba, ¿verdad? De la consumación del adulterio, es muy difícil de probar, ¿verdad? O sea, no sé, y de hecho que hasta no va a ser no va a ser admisible luego, por ejemplo, un video íntimo de tu pareja con su amante, por ejemplo, dentro de un juicio. Pero sí se vale de presuncionales para poder establecer de que esta persona tiene otra relación, ¿verdad? Y que evidentemente hay una causal de adulterio. Cópula es la relación sexual, el sexo básicamente, el tener relaciones. Entonces, lo que hace el juez ante las circunstancias, suponte que se presenta un pedido de separación por adulterio, ¿verdad? Y la parte adjunta videos, fotos, conversaciones, el juez muy probablemente no lo toma o no menciona su sentencia. Me baso en el video aportado por la contraparte, pero sí se presume, por ejemplo, si se presentan testimoniales y los testigos dicen de que esa persona no venía lo más a la casa o había hablado con un amigo que dijo que sí tenía una relación con fulana de tal y ese tipo de cosas. O sea, se vale de pruebas que no van así directo al grano porque finalmente hay una vulneración de la intimidad si es que se considera como probatorio en los videos de, por ejemplo, íntimos, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado cuando uno también aborda el tema de las causales, porque finalmente el resultado va a seguir siendo el mismo, o sea que vos alegues
una separación o pidas por mutuo consentimiento por causal, los dos llevan al mismo, a la misma cosa, que es el hecho de que se te conceda la separación de cuerpos. Y lo mismo pasa en el divorcio. Entonces, por más de que le duela muchas veces al cliente, no mencionar, porque hay personas que así se agarran como en revancha. Yo quiero que diga que es por infidelidad suya, ¿verdad? O que salga culpable, ¿verdad? Ellos piensan que, no sé, que es una especie de moralizador más o menos el proceso el proceso judicial, ya sea de divorcio o de separación judicial, pero es muy importante saber de que o clarificarle al cliente que esto no es un proceso moralizador. No sería admisible, serviría como un principio de prueba, pero el juez, por ejemplo, no va a poder decir hacer lugar a la separación de cuerpos por el video agregado en donde se ve que fulano de tal, o sea, no va a poder hacer ese tipo de alusiones. Le va a servir, vos podés ingresar ese video incluso en el expediente, pero no le va a servir como una prueba, como para fundar una resolución de ese tipo. Se vale en presunciones. Irma señala que sale muy entrecortado. Todos me escuchan muy entrecortado también. O sea, ahora me escuchan bien. Bueno, entonces voy a continuar otra vez. Bueno, como les iba diciendo, cuando hablamos de adulterio como una causal, ¿verdad? De presentación del pedido de la separación, ¿verdad? Es muy importante que esta circunstancia sea bien explicada al cliente, ¿verdad? De que esto no es un proceso moralizador y que el juez lo que se va a valer, o sea, de las pruebas que se va a presentar, lo que se va a valer es de que sean, en este caso, graves, precisas, concordantes y múltiples. Es decir, por ejemplo, de que una prueba, por ejemplo, sería el extracto de la tarjeta de crédito en donde que se pagó en el motel tal, por ejemplo, ¿verdad? Y que él dijo que en esa fecha él estaba de viaje. Ponele, ¿verdad? O sea, algo parecido a eso, ¿verdad? Serían las presuncionales que tendrían validez para la presentación en el juicio, pero por ejemplo, pretender que un video muy explícito sea el que dé motivo o fundamente una sentencia de divorcio o disolución, eso no va a pasar, ¿sí? Porque solamente tiene que haber una orden judicial para realizar una cámara oculta para que esa prueba valga. ¿Se entendió? Otra otro de los ítems que se pueden alegar como causas es evidentemente el intento de homicidio o de feminicidio según sea el caso, ¿verdad? Eso también, evidentemente, por violencia, ¿verdad? La conducta deshonrosa e inmoral de uno de los cónyuges. También otro sería la incitación al otro al adulterio, la prostitución y otros vicios, ¿verdad? También serían los malos tratos y las injurias graves. Entonces,
les dejo como tarea, porque tipo yo hablo y ustedes no solamente me dicen, sí, te escucho, profe. Quiero que me averigüen qué significa sevicia. Entonces, queda eso como una tarea para todos. Entonces, para ver eso. Después, otra causal sería el abandono voluntario y malicioso que puede hacer uno de los esposos a los deberes de asistencia con el otro o para con sus hijos. Entonces, eso también está considerado como un motivo y el estado habitual de embriaguez. No, no me tienen que mostrar, Ana, o sea, sí me tienen que mostrar, pero por el chat no hace falta que me entreguen ni nada por el estilo. Ahí está, Diego. Habla de la crueldad excesiva. Es de esa persona despiadada. Y les voy a dar un ejemplo de un caso que hoy atendí. El señor es un celópata, es decir, él tiene muchísimos problemas, pero él piensa que su esposa es infiel todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace él? Como si fuera algo que no es suficientemente humillante que su hijo de 7 años presencie los malos tratos o los tratos de puta, prostituta y demás. Discúlpenme los términos, pero creo que todos somos adultos acá y realmente esos son los tratos que reciben estas personas. El Señor le puso como misión a su hijo en esta cuarentena. Le regaló una agenda y un bolígrafo y le dijo que él tiene como tarea anotar cada vez que su mamá entra al baño y qué hora, y también anotar cuántas veces mira su celular y con quién mensajea. Y también anotar las llamadas que ella recibe. Imagínense la tortura que es tener que pasar la cuarentena con una persona así, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una persona que no dimensiona ni tiene límites, ni agallas, ni escrúpulos para ejercer la violencia. Es así como dice Diego, tóxico nivel 8000, es exactamente eso. Y para colmo y de males, esta pobre mujer, que encima el tipo no trabaja, el tipo se pasa tomando todo el día, está ahí todo el día en la casa, y los familiares todos le apoyan a él, porque está rodeado de todos sus familiares, ¿verdad? Eh, para colmo y de males, le suspenden el contrato laboral a esta pobre señora, ¿verdad? O sea, se queda suspendida sin ningún recurso económico y ella es la única que mantiene el hogar y aparte otra vez tiene que estar soportando los malos tratos y aparte ni siquiera puede salir porque el tema de la cuarentena. O sea, ya se imaginarán el, el, el estrés y el grado de hastio que ya tiene esta pobre mujer, ¿verdad? Entonces hoy ella muy valientemente accedió a hacer la denuncia, no solamente de la violencia que ella está recibiendo desde hace 18 años, sino también denunciar el maltrato que sufre su pobre criatura. Con muchísimo miedo lo hizo, pero con mucha fe de que puede cambiar su situación. Y son historias de vida que se repiten porque muchas personas pasan por esas circunstancias. Seguramente que va a haber hombres también que pasen lo mismo. A mí me toca atender a mujeres y por eso es que les cuento eh, circunstancias o casos que me va, ¿verdad? Gladys señala, ¿verdad? Profe, si uno se somete a su pareja, ya que cree que es normal el maltrato recibido,
más los hijos ya ven como normal. ¿Y eso fue un comentario o fue una pregunta, Gladys? A modo de aclarar, puedes también activar tu micrófono y nos puedes hablar en todo caso. Bueno, ¿cómo conducir un caso como el que plantea Gladys? Yo entiendo que acá hay un maltrato hacia la mamá y hacia los hijos por parte del papá, que como se fue repitiendo durante tanto tiempo el proceso de socialización, se dio en el marco de la violencia, ¿verdad? Esto se va convirtiendo en una situación normal y hablamos de la normalización de la violencia. El abordaje que se suele hacer para que sea efectiva la conducción legal, además de la complementación de solicitar las medidas de protección en el juzgado de paz, por ejemplo, para que esa persona, por ejemplo, el agresor sea excluido del hogar o para que la víctima pueda retirar sus cosas e ir a un lugar en donde no tenga que estar sufriendo eso. ¿Verdad? Sería importante que siga una terapia género-sensitiva. La terapia género-sensitiva es una práctica terapéutica en la cual lo que se busca es mejorar la visión de sí misma y ayudar en el proceso de saneamiento emocional que tiene la víctima de violencia. Pues la víctima de violencia tiene como producto del daño emocional que tiene, desarrolla una invalidez emocional que le hace, es como, es como el autosacrificio, en el sentido de que se va a morir nomás ya, o sea, que considera que todo está perdido, que no hay nada más que luchar, que ya no hay nada que pueda hacer para revertir esa situación. Por eso que hablamos, o sea, se confunde mucho la normalización con la violencia, con el dejarse morir, básicamente, ¿verdad? Y por el otro lado también está la indefensión aprendida, que es básicamente qué hace una víctima de violencia. Como sabe que él se pone como loco, si es que ella, por ejemplo, me pasó una usuaria que dice que él era así, re maniático y que tenía que ella prepararle el mate encima con una así, o sea, el mate no tiene tanto protocolo, pero él tenía su protocolo y tenía que ponerle en este, así tipo, a tantos grados le tenía que poner la bombilla, algo así era, así medio, uno de los casos más extraños que escuché. Entonces, ¿qué ella hacía? Como él tenía ese toque, ¿verdad? Entonces, ella se levantaba lo recontra mega temprano para limpiar todo así como él quisiera, para le preparaba todo así como él quería. ¿Para qué él hacía todo eso? Para que él no se ponga nervioso y no le violente. Entonces ella lo que hacía era, se adelantaba para complacerle a él y no enfrentar el problema, sino que ella ajustaba su conducta a eso. Ella, por ejemplo, solamente podía usar polleras largas hasta el tobillo, guay si se depilaba las piernas o algo, porque él le decía lo que era, porque seguro lo que es un chongo y que no sé qué cosa, o sea, nada no podía hacer. Una vez dice que se fue a la peluquería y él se fue, le agarró de los pelos y le sacó de la peluquería porque le dijo que seguro luego que se iba a ir a putear, o sea, ese nivel luego era, ¿verdad? Entonces, hay, nos referimos al maltrato, pero con un nivel elevado de dolo, por decirlo así, o de intencionalidad de dañar,
que muchas veces ya va afectando a otras personas. Entonces, hablamos de sevicia, no solamente al, che, gorda, movete, o dale, para ahora quiero las cosas, o algo así, o una mala forma de dirigirse, sino que a conductas que llevan más allá, ¿sí? Eh, con respecto al juicio, ¿verdad? Una vez que se promueve la demanda de separación, y eso también el de divorcio, ¿verdad? El juez apodera a instancia aparte. Instancia aparte quiere decir a, a pedido de la parte, decretar la separación personal de, de los esposos, autorizar a la mujer a residir fuera del domicilio conyugal o disponer que el marido lo abandone. Esto que está explicando acá en el juicio, hoy día se hace a través de la ley 1600, ¿verdad? Que es como una medida cautelar de protección, se le concede la exclusión del hogar del agresor o la autorización para abandonar el hogar y retirar las cosas, tanto de la persona que se retira eh, con sus elementos personales, ¿verdad? Y también hay posibilidad que dentro del proceso por violencia, si es que las partes están de acuerdo, se pueda determinar los alimentos a prestarse a los hijos, ¿verdad? Y entonces el juez de paz lo homologa, ya pide la creación de la cuenta bancaria en el BNF y ahí directo nomás ya él tendría que depositar el dinero que corresponde a la prestación de los alimentos. Lo mismo sucede con los alimentos que le deba la esposa, ¿sí? El efecto con respecto al orden personal entre los cónyuges, ya saben, no disuelve el matrimonio, pero sí el deber de cohabitación. Cesa también la asistencia en el ámbito espiritual, o sea, el del apoyo, ¿verdad? Pero sí persiste la obligación alimentaria y no desaparece tampoco el deber de fidelidad. Por eso es de que no va a tener una protección jurídica en la nueva unión que vaya a tener, ¿sí? Con respecto al régimen matrimonial, ¿verdad? Decretada la separación, será optativo para la mujer llevar el apellido del marido y cuando existan motivos graves, los jueces a pedido del marido podrán prohibir a la mujer separada el uso del apellido marital también. Los efectos en materia sucesoria, dice, ¿verdad? Que solo se considera a los padres y a los hijos, es decir, sus descendientes. Sin embargo, por disposición expresa de la ley en sentido amplio, se va a considerar entonces, también como su heredero, ya como ya les había dicho, ¿verdad? En materia de alimentos, los alimentos deben ser proporcionados, como ya habíamos visto anteriormente, por el esposo o la esposa que estaba cesando su asistencia alimentaria, ¿verdad? Y con respecto a los hijos, se va a determinar quién de los dos es el que se va a quedar conviviendo con los niños y se tiene como preferencia para la convivencia a la madre hasta los 5 años y a partir de ese momento se empieza a entrar otra vez en juego de quién tiene mejor posibilidades de brindar o de cubrir todas las necesidades del niño. Pero esto no significa que un niño menor de 5 años no se pueda quedar con su papá, ¿eh? Porque quien demuestre que quien está mejor es el que finalmente puede quedarse con el niño, ¿verdad? Bueno, con respecto al efecto, ¿verdad? En la adopción, el efecto dice, la adopción produce fundamentalmente dos efectos, uno positivo y otro negativo. El efecto de carácter positivo es la creación del vínculo adoptivo entre el adoptante y la familia, un vínculo de filiación que produce los mismos efectos que la filiación por naturaleza. En el carácter negativo es la ruptura de las relaciones con la familia de adoptado, familia de origen,
y en el supuesto que el adoptado sea hijo del cónyuge del adoptante, el vínculo con su progenitor biológico y la familia de este. Pero ¿qué pasa cuando está una adopción en proceso y se separan o se divorcian? Se paraliza el proceso de adopción y se hace una reevaluación entonces familiar, porque para poder darte la adopción se hace un análisis de la pareja y de su estabilidad. Entonces, si vos le ibas a meter a un niño en una pareja que ahora se está separando y encima otra vez pasando por toda la situación traumática de un divorcio, una disolución, no sé, no tiene sentido un proceso de adopción de incluir en una familia rota, ¿verdad? A un niño. Entonces, en ese supuesto, el proceso de adopción debería parar y hacerse un replanteamiento otra vez con respecto a si esa pareja evidentemente ya no sería válida para el ser adoptante. En todo caso, la mujer podría adoptar, por ejemplo, en el caso de que ella sí lo quisiese. Y como les había señalado, ¿verdad? ¿Qué pasa con el proceso judicial de separación cuando se reconcilian? Justamente lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Se restablece la armonía y la convivencia, ¿verdad? Y entonces, evidentemente, siguen ellos estando casados como si fuera que nada pasó. En el caso del divorcio, ya saben, ¿verdad? El divorcio, si hay divorcio, ahí evidentemente ellos para poder ser esposos van a tener que casarse otra vez, ¿verdad? Si no se quedan como convivientes, nada más. Bueno, como una referencia del divorcio, ¿verdad? Que básicamente deviene del latín divertere, que es separar, o sea, su nombre luego dice de separar, ¿verdad? Implica evidentemente la ruptura de un vínculo matrimonial y evidentemente esto autoriza a los cónyuges a contraer nuevas nupcias, formar una nueva familia, etcétera, ¿verdad? Nos viene esta institución de varias civilizaciones, la verdad, porque había varias civilizaciones que tenían esta institución, los griegos, ¿verdad? Establecían el repudio, es decir, la facultad, ¿verdad? De separarse de los maridos de la esposa. En Egipto también, eh, si bien no era así como que había el divorcio, pero era permitido dejar una relación o una unión por voluntad propia y especialmente también cuando había causa, ¿verdad? Por ejemplo, la esterilidad, el adulterio y demás, ¿verdad? También en Mesopotamia, Babilonia, también se hablaba de la posibilidad de hacerse el repudio de la mujer. Y ahí sí se dan cuenta, a la mujer se le podía repudiar, pero el hombre no se, o sea, el hombre era el que tenía el poder de repudiar a la mujer, pero la mujer no podía repudiar al hombre. Los asirios admitieron el repudio por parte del marido, si se dan cuenta, era como que el divorcio era una facultad del marido, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Lo mismo en Roma, ¿verdad? La disfarriatio, ¿verdad? También las 12 tablas, la ley de las 12 tablas menciona que una forma de divorciarse era cuando la mujer se ausentaba por lo menos 3 noches del hogar conyugal cada año. Pero si el hombre se ausentaba 3 o más noches cada año, el hogar conyugal persistía. O sea, vos seguías casada por más que tu marido te abandone un montón de tiempo. Pero si vos te ibas más de 3 noches de tu hogar conyugal, ja, ahí estabas divorciada, ¿verdad? Entonces también eso es algo, o sea, que el divorcio nace como una figura que básicamente lo que hace es, entre comillas, como el poder concedido al hombre para deshacerse de la mujer, si se dan cuenta. No como una institución por la cual
una mujer también pueda ejercer su derecho de decir yo con este ya no quiero vivir más. Hasta acá estamos bien, chicos. Ok, bueno, ya estamos pronto, ya cerca de, de nuestras conferencias, así que vamos a ir pasando ya hacia la parte más técnica de lo que sería el divorcio. El divorcio, así como les dije, se plantea, así como la separación de cuerpos, se plantea ante el juez de primera instancia del último domicilio del matrimonio, ¿sí? Vos podrías solicitar por mutuo consentimiento el divorcio, es decir, los dos firman el escrito donde le piden al juez que se disuelva su matrimonio, o lo pide una de las personas aludiendo que existe una causa, ¿verdad? Y puede ser atentado contra la vida, conducta inmoral, sevicia, malos tratos, injurias, estado de embriaguez habitual, enfermedad mental permanente, abandono voluntario y malicioso del hogar, el adulterio y la separación de hecho por más de un año. Entonces, esas son las causales de divorcio que están establecidos, ¿verdad? Eh, en el código, o sea, en la ley sería, ¿verdad? En la ley 45. Procedimientos a seguir, bueno, vos presentás tu escrito, ¿verdad? Siempre que se cumplan los pasos del código procesal que tiene que tener tu escrito de divorcio. Entonces va a salir una primera providencia en la cual el juez ordena que se le envíe las copias del pedido de divorcio junto con todas las documentales que vos agregaste para que la otra parte conteste en el plazo de 18 días y diga si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me da, o estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿verdad? Y plantee por qué no está de acuerdo. Una vez de que eso haya ocurrido, se considera como que se traba la litis, se dice, o sea, que se fijan los puntos de conflicto, por decirlo así. Entonces se fija la audiencia de conciliación. Si en la audiencia de conciliación no se presentan, se fija la audiencia de ratificación y hay algunos que ya lo hacen sucesivo, es decir, ponerle que para las 9 fijan la audiencia de conciliación y para las 9:15 la audiencia de ratificación. Entonces, no se presenta para la conciliación o se presentan y dicen no voy a llegar a ningún acuerdo, no hay ninguna reconciliación, entonces se ratifican en el contenido de los escritos y se prosigue el juicio, ¿verdad? Y se tiene que acreditar de que ya se ha establecido, ya se ha partido los bienes, el tema de los niños, los hijos menores comunes ya se ha resuelto también. Y si es que se acreditan que todos los temas que podrían estar conexos al proceso ya se ha establecido, entonces el juez puede decretar el divorcio vincular, ¿sí? En el caso de que durante el trámite del divorcio vincular, antes de la sentencia quede firme, se reconcilian las partes, ese proceso se termina y es como si fuera que ese nunca existió. Pero una vez que haya una sentencia de divorcio firme o ejecutoriada, es decir, que no se haya apelado, se haya notificado y nadie haya protestado, entonces sí se tienen que volver a casar para ser esposos, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? Excelente. Bueno, chicos, terminamos entonces lo que será la lección 4 y vamos a desconectarnos y estar pendientes ya para lo que sería nuestra conferencia de las 18 horas.
Así que preparen ya su cafecito. Entonces ya van preparándose para eso. Con respecto al examen parcial, voy a definirles si vamos a tomar o sea, cuál va a ser el proceso. Déjenme un ratito, voy a ver un poco eso y les aviso, ¿está bien? Hasta la lección 4 incluye los puntos hasta la lección 4. Ok, chicos, quedamos entonces así. Nos vemos en un ratito en la otra conferencia, ¿está bien? Saludos.